Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Eso decís una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú. Bendito Apreciables hermanos y hermanas, reciban un saludo de paz en el nombre del Señor Jesucristo. Me da mucho gusto tener nuevamente la bendición, la oportunidad y el gran privilegio de poder compartir un mensaje más de la palabra de nuestro Dios. Después de ya muchos meses que para mí ha sido un gran aprendizaje el estar preparando estos temas sobre la carta a los romanos, y deseo también que puedan ser de mucha bendición para todo aquel que tenga el deseo y ha tenido
también el deseo de poder seguir estos estudios. Pues bien, mis hermanos, vamos a iniciar un tema más, todavía en el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, desde el verso 31 hasta el último verso de este capítulo. Y el tema, hermanos, es: Dios está de nuestra parte. Dios está de nuestra parte. Los últimos versos del capítulo 8 de Romanos, para no pocos escritores, es considerado el pináculo del libro. Podríamos compararle como la cima de una montaña elevándose sobre los cerros. Y esta sección, hermanos, de la misma manera, eleva nuestros corazones para tener un entendimiento más claro sobre la gracia de Dios. Es evidente que el espíritu de Pablo se siente gozoso cuando escribe esta sección, hermanos, y el apóstol plantea 5 preguntas, las cuales se enfocan en las promesas de Dios, hermanos, hechas hacia nosotros por medio de Cristo Jesús. Creo que este pasaje es una de las descripciones más claras de lo que es la gracia de Dios en todo el Nuevo Testamento. Iniciamos con el verso 31 que dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracia significa que siempre puedo contar con el poder de Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Las matemáticas de Dios, hermanos, son maravillosas, maravillosamente favorables para sus hijos, porque en las matemáticas de Dios, 1 más Dios es igual a mayoría. Y esto me hace recordar aquellos momentos de la niñez cuando, al salir por las tardes a jugar unas retas, siempre buscábamos que en el juego sabíamos quiénes eran los niños, que eran los mejores jugadores, y siempre queríamos tener al mejor jugador de nuestro lado, hermanos. El salmista dice: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tú estarás a mi lado. Así que 1 más Dios es igual a mayoría. Veamos lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 4 y verso 4, pero después también el capítulo 5, verso 18. Dice el capítulo 4, verso 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La gracia, hermanos, no es un escape de la realidad. El evangelio no es un escape de la realidad. La misma Biblia nos dice que en el mundo tendremos aflicción y la tenemos. Pero podemos contar, hermanos, que Dios está con nosotros y que eso nos hace vencedores. ¿Tienes problemas físicos? ¿Problemas de salud? Siempre puedes contar con la gracia y el poder de Dios. ¿Tienes problemas financieros? Siempre puedes contar con el poder de Dios. ¿Tienes problemas con alguien en tu trabajo, en una relación? Gracia significa que siempre puedo contar con el poder de Dios. Y el capítulo 5, verso 18 también dice, hermanos: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno
no le toca. Una característica de aquel que es nacido de Dios, hermanos, es que no hace del pecado una práctica permanente, una práctica continua en su vida. Y sabemos que es nacido de Dios, y dice la Escritura que una evidencia de ello es que el maligno no le puede tocar. Siempre puedo contar con el poder de Dios, eh, porque soy nacido, porque soy nacido de Dios. Gracia significa que siempre puedo contar con la provisión de Dios. El verso 32 de Romanos 8 dice lo siguiente, hermanos: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Siempre puedo contar con la provisión de Dios. ¿Cómo es eso, hermanos? El Salmo 37, versículo 4, nos muestra, hermanos, que Dios desea conceder las peticiones de nuestro corazón, siempre y cuando nosotros pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida. El Salmo 37, verso 4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo es eso? Deleítate a sí mismo en el Señor y como consecuencia Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarnos en el Señor, hermanos, significa poner a Dios en primer lugar en mi vida y en mi corazón. Recordemos el primero y más grande de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Ese es el primer y más grande mandamiento: amar a Dios con todo lo que nosotros somos, con todas nuestras fuerzas. Y el salmista está diciendo, en otras palabras, eso, porque un corazón, hermanos, que se deleita en el Señor, es un corazón que pone a Dios en primer lugar. Por eso, hermanos, Dios con mucha claridad en su palabra nos dice que si nosotros a Él le ponemos en primer lugar, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Porque un corazón que pone a Dios en primer lugar no es un corazón egoísta, es un corazón que desea lo que Dios desea. Entonces hay una seguridad de que pediremos lo que Dios desea concedernos. El Salmo 84, verso 11 dice: porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Podemos contar con la provisión de Dios. Filipenses capítulo 4, verso 19, hermanos, también menciona que el deseo de Dios es proveer para todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios desea proveer para todas nuestras necesidades. Pero el criterio es que Dios provee conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es el criterio de lo que nosotros consideramos que son nuestras necesidades, sino es el criterio de Dios. Pero Dios desea proveer, así que siempre puedo contar con la provisión de Dios. Esto es un efecto de la gracia en mi vida. El tercer punto, hermanos, es que gracia significa que también puedo contar con la protección de Dios. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. En Apocalipsis capítulo 12,
verso 10, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 12 y verso 10, la Biblia nos relata quién es aquel que nos acusa ante Dios. Apocalipsis 12:10 dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La Escritura dice que Satanás nos acusa, hermanos, que Satanás es un enemigo de Dios y por consiguiente es un enemigo nuestro, y que además anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Esta es una realidad. Satanás nos acusa, pero nosotros podemos contar con la provisión de Dios. Y vea usted lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así como hay alguien que nos acusa, hermanos, delante de nuestro Dios, la Biblia nos dice que Jesucristo es nuestro abogado defensor, es nuestro abogado delante del Padre, y por eso, hermanos, nosotros podemos contar con la protección de Dios, porque el Padre siempre escuchará a su Hijo interceder y defendernos. El cuarto punto, mis hermanos, en el verso 34 de Romanos 8, es que gracia significa que siempre puedo contar con el perdón de Dios. El verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, por nosotros. El mismo capítulo 8, en el verso 1, del verso 1, dice así, hermanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en ¿quién, hermanos? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, también dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, hermanos. El justo murió por los injustos. En otras palabras, Cristo murió por nosotros. Una sola vez, hermanos. Él intercede por nosotros. Y Él murió, hermanos, por el perdón de nuestros pecados, los que cometimos en el pasado, los que cometemos en el presente, aún incluso los que cometeremos en el futuro. Siempre y cuando nosotros, hermanos, acudamos a Dios, siempre suplicando por su perdón. No hay condenación, dice la Biblia, para aquel que está en Cristo Jesús. Gracia significa que siempre puedo contar con la presencia de Dios. Versos 35 al 39 de Romanos capítulo 8 dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Siempre puedo contar con la presencia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Bueno, Juan capítulo 10, verso 28. El Evangelio de Juan 10, verso 28 dice lo siguiente. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, hermanos. Dios no nos suelta, hermanos. Esto es maravilloso. Dios no nos suelta, hermanos. Y en Hebreos 13, verso 5, la palabra también dice lo siguiente. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. Para todos los que en algún momento sienten que están atravesando problemas muy difíciles en su vida, problemas muy complicados de resolver, crisis muy difíciles de sobrellevar, yo te invito a que recuerdes estas palabras. Si tú has entregado tu vida a Cristo Jesús, esta palabra es para ti. La Biblia dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y Dios dice, no te desampararé ni te dejaré. La gracia de Dios, hermanos, hace un gran cambio en nuestras vidas. Porque hay cosas, por la gracia de Dios, de las que ya no tengo razón para preocuparme. Ya no debo preocuparme por tener una oposición de parte de Dios, porque ahora la Biblia dice que Dios está de mi lado. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. No debo de preocuparme por situaciones que pudieran venir de parte de Dios, porque la Biblia dice, hermanos, que Dios nos ama lo suficiente para cuidarnos en toda situación si esa es su voluntad. Hay un acusador que nos acusa día y noche, pues tampoco debemos de temer de ese acusador, hermanos, porque la Biblia dice que el Señor nos defiende, que Él nos defiende, que Él es sol y Él es escudo, hermanos, para los que caminan en integridad. Hay una condenación, pero esta condenación no es para los que están en Cristo Jesús. Hay una condenación de parte de Dios, pero si tú estás en Cristo Jesús, tampoco debes de temer esta condenación. Recuerda que Jesucristo intercede por nosotros. Es una realidad, hermanos, también que hay una separación del hombre para con Dios. Pero si nosotros vivimos en Cristo Jesús, tampoco debemos tener miedo de esa separación. Dios no nos suelta. En alguna ocasión, Karl Barth escribió, hermanos, respecto a las palabras de Jesús en la cruz del Calvario, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? y Karl Barth escribió que el abandono de Dios en el Hijo tuvo que ser una realidad, una completa realidad, para que nosotros nunca tuviésemos que experimentar la separación de Dios, nunca más. Hay momentos en la vida en los que no sentimos a Dios con nosotros. Esos momentos pueden convertirse en horas, en días e incluso en un tiempo más prolongado. Pero debemos de recordar que solo es una sensación, porque el Señor ha prometido, no te dejaré y no te desampararé. Que Dios les bendiga, hermanos, y paz a vosotros.